Blasfemia significa básicamente habla injuriosa, difamatoria o insultante, denigrante contra Dios. Se condenaba invocar el mal sobre Dios y maldecir a un principal, adorar a cualquier otro Dios que no fuese Jehová y practicar idolatría, en cualquiera de sus formas. Un ídolo es una imagen, una representación de algo real o imaginario que la gente usa en su adoración. La idolatría implica venerar, amar, demostrar devoción o adorar a un ídolo. Para los siervos fieles de Dios, los ídolos siempre han sido algo aborrecible. Las Escrituras a menudo se refieren a los dioses falsos y a los ídolos en términos desdeñosos, como inútiles, obscenos, vergonzosos, detestables y repugnante. Con frecuencia se les llama ídolos estercolizos, una expresión emparentada con una palabra que significa estiércol. Esta expresión de desprecio se puede hallar unas 40 veces tan solo en el libro de Ezequiel. Jehová no comparte su gloria con imágenes esculpidas. Él no tolera que se mezclen prácticas idolátricas con la adoración verdadera, como lo ilustra el hecho de que condenase la adoración del becerro a pesar de que los israelitas lo habían relacionado con su nombre. Y es normal que sea algo grave, ya que la Biblia relaciona la idolatría directamente con los demonios. Hechicería, espiritismo. En algunos pueblos antiguos la magia negra estaba prohibida bajo pena de muerte. Sin embargo, la Biblia va más lejos y prohíbe toda forma de magia espiritista. En ningún lugar recomienda la magia blanca para anular los maleficios de la magia negra. Saúl, el primer rey de Israel, expulsó del país a todos los pronosticadores de sucesos, pero según la ley no tendría que haberles expulsado, tendría que haberles dado muerte, lo que demuestra lo alejado que estaba Saúl de Dios, ya que como rey escogido tendría que conocer la ley y aplicarla. Es muy triste que Saúl solo cumpliera la ley a medias. Profecía falsa. Según la ley dada a Moisés, el profeta verdadero hablaría en el nombre de Jehová. Las predicciones se cumplirían y sus profecías fomentarían la adoración verdadera y estarían en conformidad con la palabra y los mandamientos revelados de Dios. ¿Y quién está detrás de estos profetas falsos? No podría ser otro, Satanás, el mismo que está detrás de la magia y del espiritismo. Después se castigaba con pena de muerte las faltas de respeto a Dios relativas a su adoración, en lo que tiene que ver con la celebración de las fiestas sagradas como el sábado, que era un día de gran actividad religiosa directamente relacionada con su relación personal con Dios, la Pascua, que servía para conmemorar la liberación de los israelitas de Egipto, y el día de expiación, que tenía que ver con buscar el perdón de pecados o el reconocimiento de pecados. Israel había hecho un pacto con Dios y habían aceptado adorarle de la forma en la que él quería, así que se consideraba un pecado muy grave violar estos arreglos ya acordados. Por eso se castigaba con la muerte a todo aquel que se acercase al tabernáculo sin estar autorizado. Hacer o emplear aceite santo de unción para fines profanos. El incienso que se quemaba en el tabernáculo era sagrado, se utilizaba exclusivamente en la adoración de Dios. Tocar cosas sagradas sin estar autorizado. Presentar un sacrificio en cualquier otro lugar que no fuese el tabernáculo. El tabernáculo desempeñaba un papel fundamental en el acercamiento de la nación de Israel a Dios. Este es el medio que Dios había puesto para que los hombres fieles pudieran acercarse a él. Comer la grasa de las ofrendas. Se consideraba la grasa como la mejor parte o la parte más exquisita. Debido a que la ofrenda simbolizaba que los israelitas le entregaban lo mejor a Jehová, este gesto sería una demostración de su deseo de ofrecer lo mejor a Dios. Comer pan leudado o con levadura estando en curso la fiesta de las tortas no fermentadas. Era un recordatorio anual de su apresurada salida de la tierra de Egipto, cuando no tuvieron tiempo de que fermentara la masa de sus panes. Recordaban el estado de aflicción y esclavitud del que Israel había sido liberado. Otra cosa también cargada de significado y que se castigaba con pena de muerte era permanecer incircunciso. Estas asignaciones de servicio eran parte terrestre de la organización de Dios. Estos pecados significaban estar en contra de Jehová, es decir, oponerse descaradamente a él y a sus arreglos o normas. Otras cosas que se consideraban falta de respeto a Dios y se castigaba con la muerte son las siguientes. Este grupo tiene que ver también con la limpieza física, mantener relaciones sexuales durante la menstruación, comer de un sacrificio hallándose la persona inmunda.
Esa persona contaminaba o profanaba la comida por ser ella misma inmunda o por comer lo que era sucio para Jehová Dios, y así mostraba falta de respeto a las cosas sagradas. Comer de un sacrificio de comunión al tercer día de su presentación, es decir, la carne de ese animal se había de comer en el mismo día o al día siguiente, pero no al tercer día. Desatender la purificación. Había instrucciones muy concretas de lo que tenían que hacer en el caso de que, por ejemplo, se tocara un cadáver, un hueso humano o una sepultura. Y la última de este grupo, comer sangre. Cualquiera que comiera sangre de cualquier clase tenía que ser eliminado. Así que hasta aquí hemos visto todo lo que tenía que ver con el respeto a Dios. Ahora vamos a ver los castigos de pena de muerte relacionados con la inmoralidad. Secuestro. Si una persona secuestra a un hombre y lo vende o la descubren reteniéndolo, esa persona tiene que morir. Si se descubre que alguien ha secuestrado, maltratado y vendido a uno de sus hermanos israelitas, el secuestrador tiene que morir. Golpear o injuriar a los padres. Se daba muerte al que hería a su padre o a su madre, o invocaba el mal contra sus padres. La razón para tomar esas medidas tan rigurosas era que de esta manera todo Israel oiría y llegaría a tener miedo. Por consiguiente, se restringía en gran manera cualquier tendencia que hubiese en la nación hacia la delincuencia juvenil o la falta de respeto a la autoridad de los padres. Es obvio que no se trataba de un niñito, sino de un hijo ya crecido. Dar falso testimonio en una causa en la que el castigo para el acusado fuera la muerte. Los jueces investigaban el asunto y si se descubría que se presentó una acusación falsa, tenían que hacerle a él lo que había tramado hacerle a esa persona. Muerte de un bebé o de una madre. De acuerdo con la ley mosaica, la vida no comienza en el nacimiento, sino mucho antes. Por eso, quien causara la muerte de una criatura no nacida podía ser castigado con la pena de muerte. La ley mandaba dar vida por vida. Violación. También se castigaba con la muerte al violador. Este acto se pone al mismo nivel que un asesinato, cuando dice que este caso es igual que el hombre que ataca a su prójimo y lo asesina. Asesinato. Cualquiera que mate a una persona debe morir por asesinato. Así quedaba vengada la sangre de su víctima y se satisfacía la ley de vida por vida. Que una mujer se casase alegando falsamente que era virgen. El hecho era algo vergonzoso en Israel. En aquellos días de la antigüedad también llegó a ser común entre los humanos tener relaciones sexuales con animales. Por eso, en 4 lugares diferentes, la ley que Dios dio a la nación de Israel condenaba tal práctica, so pena de muerte para los que la violaran. Adulterio. Adúltero era tanto el que traicionaba a su cónyuge como el que estaba libre. Los dos tenían que morir. Y también tanto si lo hacía una mujer como si lo hacía un hombre. Es bastante llamativo este hecho de igualdad de género en lo que respecta al castigo recibido, ya que si lo comparamos con la nación de Asiria, por ejemplo, castigar el adulterio era solo derecho del marido, quien podía matar a su esposa, mutilarla, infligirle cualquier castigo o dejarla en libertad. Pero el marido no recibía ningún tipo de penalización por ser adúltero. Otro dato es que se consideraba adulterio también si alguien estuviera comprometido, porque a una pareja comprometida se la consideraba casada. Este fue el caso de José y María, los padres de Jesús. Ellos no estaban casados todavía, estaban comprometidos. Al quedarse ella encinta, José tenía la intención de divorciarse en privado. Es evidente que José no tenía testigos que acusasen a María para darle muerte por adulterio, y aunque estaba embarazada, José no tuvo una explicación satisfactoria de los hechos hasta que el ángel le informó. Incesto. También se castigaba con la muerte, porque iba en contra de lo que es natural, y era algo detestable. Esto es toda la inmoralidad que se castigaba con la pena de muerte. Bajo la ley no se prescribían castigos brutales, la sentencia de muerte se ejecutaba por lapidación y, en algunas ocasiones, por espada. Sobre todo se había que ejecutar a muchos. También se hace alusión a la muerte por la lanza o posiblemente por la flecha. Se hace mención de la decapitación, aunque puede que la ejecución se llevase a cabo por otro medio y luego se decapitase el cadáver. La ley prescribía que se quemase o colgase a los que incurriesen en los delitos más graves. Como se ve en estos textos, estas sentencias se ejecutaban únicamente después de haber dado muerte a la persona, así que no hay nada en el registro bíblico que indique que a alguien se le hubiera torturado mental o físicamente. La Misná añade otras penas de muerte, estrangulamiento y abrasamiento. No obstante, no figuraban en la ley, ni fueron jamás autorizadas por Dios.
sino que las introdujo la tradición judía, transgrediendo el mandamiento de Dios.